importa que me cuenten las películas porque me importa verlas para ver qué me produce en mí ese mismo argumento. Pero precisamente el gran desafío de Eurípides es que cuando te cuentan lo que pasó, vos crees, como en una novela, como en una serie que adivinás ya el final, ver qué es lo que está pasando. Eurípides va a ser bastante desgraciado en su vida porque era totalmente discutido, como les dije, por el mismo Aristófanes, que lo va a poner como personaje de sus tragedias, de sus comedias, perdón. Pero también va a ser un hombre que va, se puede decir, a morir, porque va al exilio en Macedonia, que para un griego arcaico el exilio era más o menos como la muerte. Fíjense en esta cuestión, toda la relación que hay con todo lo que uno pierde cuando se va, porque no es solamente ir a ganar plata, porque Aristófanes va a decir en el Pluto que es el dios de la riqueza, no es solamente el perro de Disney, ¿no? Pluto es el dios de la riqueza. En un momento dado, Pluto, que ha llegado ciego y que lo tienen que operar, realmente para que vea, tiene cataratas, que digamos, de la época. Así que fíjense de cuándo operaban las cataratas. Pluto, cuando llega en un momento dado a encontrarse con el dios de Hermes, Hermes le dice, el dios mensajero, el dios del sentido, patria es cualquier lugar donde se vive bien. Fíjense la vigencia de esta frase, porque fue escrita hace 2500 años. Entonces, en esta cuestión, fíjense que cuando Pluto habla, no es una tragedia tan atrapante, no es una comedia tan atrapante como otras de Aristófanes, pero todos los argumentos que da Penía, la pobreza cuando aparece, son los mismos que te dicen, no, si no hay pobres no hay quien te trabaje, si no tenés servicio, no tenés subalternos, si son tan adaptables a ciertos criterios actuales que es impresionante. Pero Eurípides, que fue el más discutido de su momento, que va a terminar en el exilio en Macedonia con una muerte espantosa, salía a caminar todos los días y en un momento dado lo atacaron todos perros salvajes y lo mataron, lo destrozaron, ¿no? O sea que, y toda la leyenda decía que eran las mujeres por todo lo que había dicho de ellas en las tragedias. Sin embargo, muchísimas tragedias de Eurípides tienen nombre de mujer. Freud no leyó Eurípides. No, se lo digo en serio, porque me fijé en Amor-Rorty todas las lecturas de Freud, porque decía directamente a Sófocles, a Aquiles y a Sófocles lo leyó impecablemente bien, pero Eurípides no. Y realmente está en Amor-Rorty todos los libros que leía Freud, está El Pato Salvaje, que Freud totalmente tiene hasta cosas de Ibsen y demás, magníficamente llevadas a cabo, ¿no? Pero Eurípides va a ser el combatido y sin embargo, fíjense acá la grande ironía de la historia, es aquel del cual más tragedias conservamos. Sí. ¿Por qué decir que Freud no lo leyó? O sea, si lo hubiera leído, ¿qué hubiera cambiado? Porque Eurípides era el racionalista ambivalente, te puedo decir. Y Freud en eso, la magistralidad de Sófocles para escribir, no la tenía Eurípides. Eurípides lo que es genial es para la problemática y no aparece en la lectura porque al final de la colección de Amor-Rorty, me acuerdo esto hace años que me acuerdo, yo la revisé paso por paso y por supuesto que leyó Edipo, que leyó Antígona, que leyó a Esquilo, pero Eurípides no aparece nunca. Como hay ciertas cosas de Ibsen que aparecen, si no hubiese centrado otras cosas en la temática de lo femenino, que Freud no hace esa temática, por lo menos en su análisis de los mitos griegos, analiza nada más que lo divino. Es mi opinión, la pueden discutir y pueden encontrar lo contrario, me lo dicen y vamos a investigar, pero yo estoy convencida, porque Eurípides aparte tiene una teoría contradictoria. Nosotros acá vamos a leer Medea y van a ver que a Medea la pondera porque es una mujer sabia, porque es hechicera, que de la misma manera esa Medea en Séneca, en Roma, la va a poner en la categoría de una bruja. Entonces, acá está la cuestión. Eurípides te está diciendo, era sabia, hechicera, sabía cosas que los demás no sabían, ¿no? O sea, hay un reconocimiento. Y acá, ¿por qué elijo Medea? Porque Medea hace algo tremendo, que es matar a la que iba a ser la esposa de Jasón y mata a los 2 hijos que ella había tenido con Jasón, lo cual puede llegar
hacer desde una mirada contemporánea algo tremendo, monstruoso, perverso, diríamos nosotros. Pero que en la perspectiva de Eurípides, no en la perspectiva de Séneca, se lo permite porque Medea es una una extranjera. De ahí viene xenófobo, una xenos, una extranjera que puede hacer cosas que una mujer de la Grecia arcaica jamás podría hacer. Y hay uno de los mayores comentarios sobre la mujer, uno de los mejores comentarios sobre Atenas, que podemos decir que Atenas era la capital de la época, la New York del siglo XX, la París del siglo XIX era Atenas. No sabemos dónde terminaremos en este siglo, por ahí, qué sé yo, pues ya está todo tan raro. Es una ventaja que tiene el mundo, ¿no? Que siempre te sorprende. Y en esta cuestión, Medea es una mujer totalmente problemática, y si ustedes la leen detenidamente, la pelea entre Jasón y Medea es la pelea de una pareja que se divorcia. Y le estoy hablando de 2500 años de antigüedad. Porque ¿qué pasa? Se empiezan a echar en cara todo lo que el uno ha hecho por el otro. Cosa que lo va a recalcar un tiempo después Platón, y que lo va a analizar Julia Kristeva en el siglo XX en Historia de Amor. Es decir, uno nunca contabiliza, y acá me voy a ir con la justicia, uno nunca contabiliza lo que está dando cuando ama, lo contabiliza después. Dice, yo te hice esto por vos. En el momento que uno está amando, da. Y según Julia Kristeva, solo se puede hablar del amor después que ha terminado. Cuestión que de alguna manera también lo dice Platón. Entonces, en esta cuestión, vamos a ver que Eurípides tiene una posición bastante ambigua. No vamos a leer acá Hipólito. Hipólito es la historia del hijo de Teseo, que cuando su padre no estaba, la madrastra Fedra se enamora de él. Y por supuesto aparece totalmente aniquilada por la pasión, que en realidad es un mandato de la diosa Afrodita, porque Hipólito no le rendía culto. Y aparece Fedra aniquilada por la pasión amorosa, que no se anima a decirle a Hipólito, al hijo de Teseo, que es como Teseo joven, que está enamorada de él, que está apasionadamente enamorada de él, y la que se lo dice es la nodriza. Y ahí empieza, se puede decir, el gran discurso misógino de la historia, porque en un momento dado, cuando se entera a través de la nodriza, Hipólito dice: si te casás con una rica, todos dicen que te casaste por interés. Si te casás con una pobre, estás obligado a mantenerla a ella y a toda su familia. Si te casás con una mujer inteligente, es terrible tener a alguien mejor que uno al lado. Y si te casás con una burra, es también horrible vivir con un zopenco. O sea, no hay salida. ¿Se acuerdan de los discursos misógenos de Hesíodo? Y acá tenemos los discursos misógenos de Eurípides. Pero de la misma manera van a ver en esta obra, en Medea, un gran rescate de lo femenino. Así como aparece el gran canto a Atenas, aparece un discurso a las mujeres de Corinto, donde dice lo difícil que es ser extranjero en cualquier lugar, como uno tiene que adaptarse y siempre sigue siendo el extranjero. Y lo difícil que es ser mujer, dice que no lo compara una guerra al trabajo de parto, a los partos. Entonces, es un personaje interesantísimo, y son demasiadas las vertientes de Eurípides, pero realmente es alguien que problematiza todo el pensar. Tal vez por eso me gusta, ¿no? Este es el señor que les anticipé, que iba a pedirles que firmasen la hoja para hacer nuestra canción de protesta de la tercera edad. Somos gente grande, sí, ¿no? más o Mayores, menos. a mí no me gusta el eufemismo, por decir. Bueno, muy Pasá, bien. por favor. Gracias, profesora. Mi nombre es Jorge Lozada, soy compañero de ustedes en otros cursos. Y bueno, tenemos una inquietud que es la falta de respuesta, la falta de solución, acerca de los espacios que necesita adultos mayores para tener una continuidad, para tener quizás, no sé si lo que teníamos, pero tener más seguridades sobre cuál va a ser el lugar que vamos a ocupar en la brevedad, porque ustedes saben que ya en Fontana Rosa
a partir de junio no está garantizado, no tenemos ni lugar para poder asistir. En Coro ya no lo tenemos. No, en Santa Rosa ya nos dicen que no está el lugar. Y bueno, en muchas oportunidades se nos ha dicho que se estaba buscando, que sí, que quizás se iba a comprar, que se iba a alquilar, pero como no tenemos respuesta, un grupo, yo pertenecía a una comisión de enlace que colaboraba con las autoridades hace 3 años, 2019, nos juntábamos y bueno, hay que hacer algo, bueno, vamos a tratar de llevar a los compañeros la inquietud y hacer una nota dirigida al rector, que si les parece bien, yo la reparto, distribuyo, la leo primero, ¿qué les parece? Para que nosotros firmemos, si estamos de acuerdo, obviamente, para que nos dé una respuesta lo antes posible. De eso se trata esta visita, digamos, a este encuentro. ¿Cómo? ¿Cómo? Está bien, puede ser. Claro. Bueno, pero el PROAPAN depende de la Universidad de Rosario. Acá en el nosotros Centro tenemos que Cultural de dirigir. Rosario no hay wifi. Sí, pero no hay wifi. Él ya está en edad, es mucho más grande que yo, de estar jubilado. Y no se jubila porque es muy buen sueldo que les pagamos todos. Y aparte de eso, acá no hay wifi. Yo no he visto que acá en el otro lugar teníamos calefacción y todo. Es decir, cosas indispensables para un centro cultural no tener wifi hoy en día. Estoy hablando de cosas básicas. Entonces, realmente, si encima nos quiere eyectar, otro más. ¿Cómo? No sé, no. Bien, les paso a leer, después les dejo la nota con unas hojitas adosadas, o sueltas, va en este caso, para que ustedes firmen con DNI, nombre, apellido y firma. Primero les leo. No sabía que no dejaban en este espacio, me acabo de enterar. Yo se los dejo. La idea después, a partir de esto, es ir el martes 14 a las 10 horas. En la sede del gobierno, el grupo que todas las personas que quieran ir, pensamos que si van más mejor, ¿por qué? Porque es una presencia más concreta y no es 2 personas que le acercan una nota, aunque haya 100 firmas o 200 firmas. O sea que, por supuesto, la otra parte de la presentación sería invitarlos a que vayan a la sede de gobierno el martes 14 a las 10 horas, en donde encontramos ahí, se solicita la entrevista con el rector y se entrega la nota. El rectorado de usted. ¿Eh? El rectorado de usted. No, sede de gobierno. Maipú, el MINI. El Hotel Italia, el Hotel Italia. Sede de gobierno. Trabaja allí, no en la calle de Italia, en Córdoba, Maipú. Exactamente. Bueno, les leo. Sí, perdón. Bueno, por ahora estamos haciendo eso. Puede ser, es posible. Si los medios se enteran y alguien le dice si quieren ir, no hay ningún problema. Señor rector, licenciado Franco Bardolacci, alumnos adultos mayores del PROAPAN, nos dirigimos a usted ante la incertidumbre en que nos encontramos debido a la posibilidad de riesgo de caída del programa. En este momento sabemos que no hay garantía de continuar en el segundo cuatrimestre en las instalaciones que actualmente ocupamos y no tenemos información de su parte respecto a las soluciones que la universidad proveerá o ofrecerá. El PROAPAN, o sea, el programa de los adultos mayores, se viene desarrollando con éxito creciente, y después les cuento algunas cifras, cuando termine esto de la lectura, desde su creación en el 2011. Ver fundamentos del PROAPAN, resolución del Consejo Superior 16 del año 2011, sostenido por el mismo estatuto de la universidad. Los fundamentos se encuentran en plena vigencia en la revalorización sociocultural del adulto mayor. Además, la crisis sufrida por
por los adultos en la pandemia, víctima principal, apunta a su necesidad de cumplir con las metas de crecimiento del PROPAN, que están escritas, donde habla de la mayor inserción, extensión, etc. Sabemos de su búsqueda de edificios para el dictado presencial de los cursos y talleres, pero vemos pasar el tiempo y las soluciones no aparecen. Usted sabe muy bien que la presencialidad debe ser una de las características del programa, ya que permite el necesario contacto interpersonal entre docentes, alumnos y entre alumnos mayores. Además, los encuentros también han favorecido el crecimiento de docentes de las facultades y los adultos mayores en las experiencias de intercambio de saberes y miradas que hubo en su momento. Esperando que nos haga conocer las medidas adoptadas para garantizar el programa, los saludamos muy atentamente. Esa es la nota. Si quieren, acá empiezan a firmar la aclaración, el DNI, y pueden, si no, atrás, ya hay otras notas como esta circulando, para juntarlas todas y llevarlas ese día, así pues poder apoyar. Y las cifras que había contarles ya son las siguientes. En 2019 había 70 cursos, hoy hay 42, 45. En el 2019 había 3.800 alumnos, hoy 1.800. Bueno, o sea, bajó enormemente. En el 2019 todos los cursos, los 70, eran presenciales. Hoy, de esos 40 y pico, solamente hay presenciales el 50%, o sea, 20 años. Además, el día lunes es el día de la presencialidad en realidad, que hay más presencialidad de este programa. Y donde hay más interferencia de cursos es a las 17:30, que hay 3 cursos. O sea, que si se necesita un lugar, en realidad se necesitan 4 aulas, más o menos grandes, porque somos grupos bastante numerosos. Con 4 aulas, no el edificio de Corrientes, ojalá que volviera alguna vez porque estábamos muy bien, de Corrientes y Ituzaingó, pero si eso no se da, se necesitan 4 aulas grandes, porque ubicadas en distintos horarios, permitiría que todos los cursos sean presenciales. Entonces, ¿cómo? Esto tiene que resolver el responsable del PROPAN. ¿Cuánto hace que venimos y cuánto hace que hay un solo ascensor? ¿Cuánto hace que venimos? ¿Cuánto hace que hay un solo ascensor? No, te lo estoy diciendo porque a mí realmente es patético que cada vez que venimos, cuando llegamos a los horarios precisos, hay una multitud porque hay un ascensor que manda desde hace meses. Es decir, es una cosa que Hay la posibilidad de que la gente que no asiste no, pero estamos acá sí, lo que no asiste. Y habría que dejar algún lado, nosotros no queremos comprometer tampoco a la persona administrativa de ninguna manera, y de todas maneras algunos cursos podemos venir, pero por ejemplo no pude quedar hoy, quizás algunos días puede venir con el papelito, pero aquellos que hay tratado hoy acá, no sé, porque va a ser difícil, pero si pueden asistir ese día, el día 14 a las 10 de la mañana, sí pueden preparar ese momento. Por grupos de WhatsApp se ha reunido, hay gente que mandaba el DNI y el nombre, pero usar el grupo de WhatsApp. Claro, hay grupos de WhatsApp que también pueden colaborar en distribuir esta información entre los compañeros que no están y interesados. Podría ocurrir, no sé, pero habría que ver con las autoridades, la parte administrativa de aquel programa, si es posible dejar algún lugar para firmar, pero bueno, yo no hablé todavía con la gente, entonces tendría que bueno, los dejo firmando, yo espero que ustedes todos firmen. ¿Después dónde te la damos? Después cuando termine, ¿dónde te la entregamos? No, yo me voy a quedar, yo me la tengo. Y son 2 hojas. Por ahí firmen, si no pueden empezar una, si no es más rápido. Ahí yo la firmo por otro lado. Así hacen más rápido y la profesora puede dar firma y aclaración y DNI para validar un poco la firma. Entonces, ustedes sigan trabajando. Gracias, profesor. Bueno, listo. Perdón.
bueno, gracias. Que nos tenemos que hablar. Bueno, vamos a jugar un poco. Vamos a tomarlo filosóficamente, estoicamente. Bueno, precisamente les digo que Eurípides va a manifestar toda, se puede decir, la crisis de la época. Estamos ante el ataque de las guerras del Peloponeso que destruyeron la unidad de atenienses y espartanos. Les contaba que Sófocles tuvo hasta la suerte, cuando murió, de que los espartanos que estaban sitiando la ciudad abrieron el paso para que pasasen el cadáver de Sófocles y para que se cumpliesen los ritos funerarios. Eurípides no, destrozado por los perros. Pero, la versión que hace Séneca, ya que no viene el aparato todavía, el cañón, tengo los dos PowerPoints. La versión que hace Séneca, que les decía que Séneca es, se puede decir, el gran filósofo estoico de Roma, es muy interesante porque te muestra, si bien te muestra a Medea posesionada por el furor, que es lo opuesto a la ratio, pero no basta decir que el furor es lo opuesto a la ratio, sino que queremos decir, cuando hablamos del furor, cuando alguien está loco realmente, estas son palabras latinas, ¿no? Y en esto se mueve Séneca, el furor y la ratio. Sin embargo, vamos a ver que leerlo a Séneca es muy útil como complemento, porque, como les dije hace un instante, Séneca es el filósofo romano estoico por antonomasia, junto con Marco Aurelio. Tenemos tres grandes estoicos. Uno es Epícteto, otro es precisamente Séneca, y el otro es Marco Aurelio. Y esto es bastante interesante, porque los dos más extremos son Epícteto, que era esclavo, y Marco Aurelio, emperador. Uno, Epícteto, es el que decía, sufre y abstente. Epícteto era, sufre y abstente. O sea, diríamos en criollo, aguantate lo que te tocó y no pretendas lo que no te tocó. En cambio, Séneca, que no sufrió ni se abstuvo, terminó siendo, si bien estuvo años en el exilio enviado por Claudio, que se supone que ahí escribió sus tragedias, también debemos decir que después se convirtió en uno de los hombres más ricos de Roma, y sin embargo vamos a ver que toda su etapa final va a estar concentrada en la filosofía estoica, con ciertos atisbos de la filosofía epicúrea, que tenían en común ambas la ataraxia, o sea, ataraxia, me viene muy bien hablar con esto, que la ataraxia es la imperturbabilidad del ánimo. Es decir, ¿te pasa algo? ¿Te pasa algo? Bueno, va a pasar. Algo bueno va a pasar. Algo malo va a pasar. Entonces tenés que mantener la ataraxia, que es la imperturbabilidad del ánimo. Los estoicos creen en un orden del mundo. Por ejemplo, Marco Aurelio podía gobernar, podía cumplir como emperador. En cambio, los epicúreos no. Para los epicúreos el mundo sería como algo absurdo, que no tiene razón de ser. El más famoso era, por supuesto, Epicuro, que no tiene nada que ver con la deformación del nombre que tenemos en la época actual. Acá, cuando hablamos de un epicureísta, decimos a alguien que le gusta comer bien, muy fino, muy exquisito. Nada que ver con el pobre Epicuro. Epicuro decía que si vos comes un pedazo de pan y eso te basta, eso te satisface, ya está. Si tomás agua y te satisface, ya está. Sin nada que ver con la cuestión que se ha hecho, que te dicen es un epicureísta, alguien que le gustan los buenos vinos, los buenos postres, la buena comida. No, es una deformación totalmente posterior. Y Epicuro tenía esa teoría de que este mundo
es casi como absurdo, entonces el único refugio es buscar el jardín, el espacio donde uno se junta con los amigos, o sea, tiene la filía, que es poder unirse a aquellos que piensan lo mismo, que piensan cosas similares y dialogar, o sea, disfrutar del placer, del diálogo, que es conversación de dos que se va uniendo, realmente. Entonces, en cambio, Epícteto va a ser el representante de la filosofía estoica. Hay una leyenda que creo que se les he contado ya, estoy repitiendo pero me viene muy bien porque a mí cuando yo hablo de los estoicos me tranquilizo totalmente y me olvido de todas las demás cosas. En esta cuestión, Epícteto, hay una leyenda que dice que es mentira, que cuando era esclavo el amo le estaba retorciendo la pierna. El amo era muy bruto realmente, ¿no? Y entonces Epícteto en un momento dado dice, ten cuidado porque me la vas a quebrar. Y esta bestia siguió y se la quebró. Y Epícteto lo único que hizo fue decir, viste, yo te lo había advertido. Si bien tiene mucho de leyenda, coincide con la filosofía de Epícteto, ¿no? Esa es la diferencia. Estos filósofos eran totalmente coherentes y parten de todo un momento histórico, que es el momento posterior a la muerte de Alejandro Magno, que es una etapa de crisis total. Piensen que gracias a Alejandro Magno también podemos decir que existe nuestra cultura, porque con la koiné, con la lengua popular griega, él distribuye la cultura griega. Pero cuando se muere Alejandro, que quedan todos sus jefes como gobernando los distintos lugares, el mundo entra en crisis y como en todo momento de crisis, y esto es magistral, lo decía un gran profesor de la Universidad de Princeton y luego de Harvard, Charles Seagar, el hombre vuelve sobre sí mismo y vuelve a buscar en la filosofía los valores que van a representar esta nueva época, lo cual es bastante similar a nuestra época actual, ¿no? Es decir, esa filosofía que vuelve sobre sí misma a pensar cómo reaccionar cuando los patrones establecidos ya no sirven porque el mundo es otro. En esta cuestión, Séneca, que se terminó suicidando, que había sido el maestro de Nerón, seamos claros, los 5 primeros años de Nerón fueron sensacionales, fueron únicos, tanto que lo denominaron la época áurea, la época de oro. Después, pobre Nerón, que le tocó algo que él no quería hacer, él quería ser actor, y estaba muy mal visto, muy mal visto. Y en ese momento hay un golpe, se puede decir, para derrocarlo a Nerón, y si bien no aparecía el nombre de Séneca, sabían que Séneca sabía. Entonces lo mandan a suicidarse. En esta cuestión del suicidio, era una cuestión impuesta porque si no se suicidaban, o sea, si no desaparecían, hablando mal y pronto, le sacaban toda su fortuna a él y a toda su familia. Y entonces Séneca se suicida y su mujer Paulina también se quiere suicidar con él. Y Séneca, como estaba llevando una vida muy austera, cuando se corta las venas directamente, no moría, entonces se abre el estómago para morir más rápido. Fíjense la coherencia, aparte que yo no me pienso suicidar, les digo francamente, pero la coherencia con el pensamiento, ¿no? Catón, el filósofo en el cual se inspiraba Séneca, también se había suicidado, pero para acelerar su muerte, se abre el cielo, ¿no? Que lo describe muy bien es Tácito en sus anales. Es maravillosa la descripción minuciosa que hace. Después, esta cuestión, por eso les digo, la razón del suicidio es esa. Petronio también se va a suicidar porque no aguantaba más a Nerón y era perseguido. Y el mismo Nerón es obligado a suicidarse. El mismo Nerón es obligado a suicidarse, que aparte le encantaba actuar, era un rival terrible como actor, porque a los que eran buenos actores, si lo ponían los mandaba a matar, ¿no? Ya la época áurea se fue, después de los 5 primeros años, y Nerón es obligado a suicidarse. Y entonces, él que competía, y estaba, lo cuenta también Tácito así, que estaba alrededor de la tierra cavada para su tumba, y él mismo iba corriendo y decía, qué gran actor muere conmigo, qué gran actor muere conmigo. Y al final empieza a recitar versos de la Ilíada y ahí tiene el coraje para suicidarse.
Piensen que esta cuestión es tan tremenda, porque uno dice, Nerón tremendo, pero hasta su madre lo quiso seducir. Agripina, Flor de Agripina. Realmente la mandó a matar 2 veces y ella se dio cuenta que era él, porque Agripina lo quería seducir para seguir teniendo el poder político. Y ahí es cuando Séneca y Burro, que se llamaba el otro amigo de Séneca, le ponen una esclava bellísima para que Nerón se enloquezca por ella y no vaya con la madre, realmente, para que no cometa incesto. O sea que las historias también hay que verlas en completo y lo bueno de leer todo esto es que uno dice, qué bueno el mundo que me tocó, es que buena familia, al final con todas las locuras naturales, ¿no? Porque es tremendo, ¿no? Estas cuestiones de moral que nosotros vemos ahora realmente se han repetido a lo largo de toda la historia y en forma peor a veces, ¿no? Cuando yo veía House of Cards. A propósito de los 70 años de la reina de Inglaterra, un periodista francesa con los Borgia de Buckingham. ¿Cómo? Los Borgia de Buckingham. En vez de la casa de Windsor, los Borgia, viste toda la historia de César, del padre de Lucrecia Borgia, de Santa Borgia, del emperador, el tratado de trato, los Borgia de Buckingham. Sí, hay un artículo bastante interesante también, porque yo creo que yo estoy justo estudiando un periodo que va del siglo XVII francés también. Y es interesante porque yo creo que nadie zafa, Para mí me creía que nadie zafa, que en lugar que te toque, imagínate esta mujer después de aguantarlo a Churchill lo que debe decir estar con Boris Johnson. Y aguantar a sus hijos de un hijo perverso, tan simpático que era su hijo preferido y todo, resulta que estaba con el pederasta que sucedió en la cárcel. No creo que nada sea tan gratuito, Y se la ha bancado. Se compuso no sé cuánto. Oye, hacían la votación en el partido, que no sabe si va a seguir o no, pues ya va a terminar con el San Medio como marca de taller el propio partido. Es una cuestión cultural muy distinta, porque ellos la tienen como nosotros tenemos la bandera, Para ellos es un símbolo. Te digo, yo estaba estudiando y te lo aclaro, la casa donde yo estaba, no fue hace tanto, era 10 años, era una jamaiquina, enfermera, divina, sensacional, y me acuerdo que ella comentaba con gran afecto, todas las cuestiones de la reina. Para ellos es una figura totalmente querible y lo representa en la metonimia, en la parte por el todo, cosa que a nosotros no nos entra, Ojo, seamos claros, Nosotros no nos entra, pero ellos la conciben y me parece hasta una flor de amalgama, por eso digo la parte por el todo. Y esta mujer hasta planeaba casamientos de la familia y demás, y debo decir que era enfermera, negra, es interesante destacarlo, en un mundo como el Reino Unido de Gran Bretaña, y que son todos fanáticos. Y acordate, cuando Helen Mirren y Colin Firth ganan el Oscar, se lo dedican a ella. La última palabra son para la reina. O sea, nosotros no lo podemos concebir porque no somos monárquicos. Pero en otra concepción cultural, ahí está. Y si vos decís, ¿qué país puede seguir en guerras de religión en el siglo XX? Ellos. Son muy particulares. Así como son, al momento yo los admiro mucho en ciertos aspectos, en otros no, pero imagínate lo que debe ser para una mujer así bancarse este último hijo perverso, a Boris Johnson. Es patético. Después de haber estado con Churchill, estés de acuerdo con Churchill o no, bueno, lo salvó. Este tipo que es una versión bufonesca de Trump para mí. Entonces yo digo que esta mujer tiene un estómago a toda prueba, Tiene y resiste, y sí. El Felipito cuando le metía los cuernos acá en Argentina con Magdalena Nelson de Blaquier, si vamos a los chumeríos, eso del chulurismo de la revista Caras, que Magdalena Nelson de Blaquier fue una de las mujeres más lindas de la Argentina. Empecé a aceptar amiga norteamericana, mestiza, divorciada, de padre alcohólico, bueno, eso no me iglesia alcohólica, ese es un comentario muy realista, es un comentario muy realista, pero... ya está todo en Shakespeare, ¿cómo? Ya está todo. Claro, y está, bueno, acá precisamente... El héroe moderno. Y acá precisamente... El héroe moderno lo posiciona al héroe griego. Ya está el cambio.
Pero la madre que toma la copa, Gertrudis, después te aparecen los dos personajes que mueren, finalmente Claudio y se parte la guía el Grima y para mí, hoy cuando estaba pensando en Medea me acordaba de esta ternura de mujer que fue Lady Macbeth, realmente que es una gran tiradora, que es muy comparable a Medea, pero es peor, porque ella lo hace por ambición. Es decir, Medea, en su monstruosidad, ¿qué hace matando a los hijos y matando a su rival? Lo deja a él sin lo principal que tenía un hombre griego, que era su posición, es decir, ser el rey del lugar, ser el rey de Corinto, y su descendencia. Es decir, el ciudadano que el día de mañana lo reemplazará. Es decir, como venganza, como furia, es tremendo, pero es decir, lo dejó sin nada, a pesar de que es la única tragedia. Hay dos, lo otro que puedo poner que ella acaricia en un momento dado a los hijos. Fíjense qué tremendo lo que hace. Yo me acuerdo, piensen en qué derivaciones que ha tenido. Ahí está una ópera alemana, Medea, está la Medea de Pierpaolo Pasolini. Sí. Hoy me puse a escuchar, hay una Medea que la canta también en ópera. La película, pero está la ópera también de Medea. No me acuerdo quién es el autor de la ópera Medea, que a mí no me gusta. Entonces yo cuando tengo que escuchar eso pongo directamente Casta Viva de Bellini, cantado por María Callas, y ya entro en el desgarro trágico, porque es una pieza tan bella. Yo digo que es una pieza que cuando uno le escucha ese grito de Norma a la luna, es todo el desgarro, con esa personalidad fantástica que tenía María Callas, que era como para ser de Medea. Porque Medea no es cualquier mujer, les digo, por eso no es una mujer griega, es una mujer seña, es una mujer de la Cólquide, es una mujer del otro extremo. Por eso es una bárbara, por eso puede hacer eso, una griega no lo podría hacer jamás. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la historia acá? Y la historia es simple, y ahora la vamos a ver cuando leamos el prólogo, pero yo quiero que ustedes atiendan también, y si lo pueden leerla, porque es una obra magnífica que se dio acá cuando empezaron todos los líos de las guerras del Golfo. Se dieron en Europa, se dieron dos obras, una en Las Troyanas de Eurípides, porque es un gran texto antibélico, porque te demuestra, y que tiene una vigencia total, que siempre las grandes víctimas de una guerra son los ancianos, las mujeres y los niños. Por supuesto que los jóvenes que mueren, pero por lo menos son enfrentados. En cambio los otros son las víctimas anexas, podríamos decir. Mirá que ahora todo viene con anexo. Bueno, las mujeres y los viejos y los niños son los que las sufren de rebote, lo cual tiene una vigencia total. Cuando en la guerra del Golfo empezaron a dar las troyanas en Europa, y dieron que estaba Irene Papas actuando, y también dieron Lisistrata, que es la comedia de Aristófanes, que ya era ridículo en esa época que una mujer actuase, porque las mujeres, seamos claros, estaban en un lugar totalmente relegado en la antigua Grecia. Pero Lisistrata, el nombre, en esto Aristófanes es magistral, es la que deshace los lazos, Lisístrata, stratos, la que deshace los estados, y que es la que es invocada con las mujeres que se niegan al sexo para que los hombres no vayan a la guerra, que tiene momentos deliciosos la comedia y que al final lo logran según Aristófanes, pero que no lo lograron, porque lo que dice Aristófanes en sus comedias, como lo que anticipa Esquilo, es la destrucción que después se cumplió. Sí, que acá la hizo María Rosa Gallo, en el Teatro San Martín en Buenos Aires, que era Écuba, precisamente. Es otra tragedia de Cuba. Claro, bueno, pero... Esta Troyana no hizo Troyana, está bien lo que está diciendo. Sandra, todos los personajes femeninos, ya el mismo Troya, ya Priscila Troya, ha perdido a Príamo, a sus hijos, a Néstor, a Aquiles, a todos, bueno, y hasta le dice al final, lleva a Helena, Menelao y dale el castigo que corresponde. Claro, y eran tales los repertorios que le afectó al corazón. No, eso te iba a decir, le dio un infarto. Pará, vamos a ver, porque es muy interesante lo que está diciendo. Sí, hola. Ahí está. Lo que está diciendo, estoy totalmente de acuerdo, porque la pobre María Rosa Gallo le dio un infarto. No, pero cuando entonces, ¿por qué vamos a hacer otra clase distinta? En serio. A la pobre María Rosa Gallo le dio un infarto, tuvo que ir a analizarse. Tuvo que ir a analizarse y el psicólogo le recomendó que no se compenetrase tanto
con lo que estaba actuando. ¿Se acuerdan qué gran actriz que era María Monserrato? Una maestra que nos puede enorgullecer a nivel internacional. Y acá la que hizo una versión Aldo Prico hace unos años cuando hubo uno de los congresos, y la que hizo de Cassandra, y me enorgullece decirlo porque la quiero mucho, es una excelente actriz, que es Paula García Jurado, que hizo de Cassandra y que tiene un don para hacer de loca. Es difícil hacer de loca, por no querer la ridiculez, o sea, una loca de así no, hizo un papel magistral que te estremecía, porque Cassandra precisamente es la que les dije, Apolo le había dado el don de la profecía, y como ella se niega a tener sexo con él, y como el Dios, esto me parece maravilloso, no puede quitarle lo que ya le dio, ¿qué hace? Hace que nadie le crea. Le crea. ¿Está bien el micrófono o no? Hace que nadie le crea. Entonces, Cassandra va anticipando en el Agamenón su muerte y nadie le cree. Y aparte, en otra tragedia aparece uno de los soldados de Agamenón diciendo, mirá cómo se ha casado porque se está con una pobre loca, ¿no? Y Cassandra era bellísima, pero ¿qué hay acá? Una autoinmolación. Porque Cassandra piensa que con ella también se están vengando todos los troyanos por la masacre que ha hecho Agamenón en Troya. Y acá hay una cuestión que es bastante interesante para nuestro tema de la justicia. Es decir, no hay impunidad. El que las hace las paga. Ya sea con la vuelta de la ley del talón, no. Luego vimos cómo Esquilo instauraba el juicio político en las Euménides. Pero estamos hablando de la formación de una conciencia moral. Hay cosas que están más allá de los hombres, que están por encima de los hombres. Y acá sí vuelvo al estoicismo y pego otro salto. Séneca, a diferencia de Epicteto, decía, sufre y acciona. O sea, aguantate lo que te tocó, pero hace algo. Sería, sufre y acciona. Y Séneca de lo que te habla es del vir, de ahí viene la idea hombre, fuerte. El hombre que hace, que a pesar de todo, hace, acciona. A diferencia de Epicteto, que como esclavo tenía que estar sometido a todos, Séneca te habla del vir fortis, se escribe de corta y... ¿Dónde dejé el...? Bueno, el vir fortis es el hombre que acciona. El hombre fuerte que acciona. Esto es Séneca puro. Es decir, imperturbabilidad, pero haciendo cosas. Que lo demuestra hasta con la elección de su muerte. Que ahí Nerón hizo que la detuviesen a Paulina porque era demasiada muerte en ese momento, ¿no? Entonces, esa cuestión de la coherencia, ¿no? Tremenda. Y esto viene de toda la filosofía presocrática que, según el profesor Ángel Capelletti, una mente brillante que pasó por acá, por Rosario, que vino a morirse realmente, que era fantástico, hablaba que la verdadera filosofía griega se basa en los presocráticos, que realmente Sócrates ya es un pensamiento diferente que, en cambio, como decía de otra manera François Châtelet, la razón tiene un lugar y fecha de nacimiento, Grecia siglo VI a.C., cuando empiezan a dialogar, cuando empiezan a pensarse, cuando aparece esa cuestión de la reunión en el ágora, en la plaza, donde tienen que comunicarse, donde los sofistas son primeramente los grandes maestros que enseñan. Aristófanes le da con todos los sofistas, O sea, ¿qué? ¿No me escuchás? Bueno. Entonces, en esta cuestión, los sofistas en un primer momento van a ser los grandes maestros para que el hombre pueda ir al ágora a discutir, a defender sus argumentos en la plaza. Después el término comienza a ser peyorativo, como diciendo que tenían la indignidad de cobrar. Y después vamos a ver también que en el siglo IV a.C., Platón le va a poner a varios de sus diálogos los nombres de sofistas. Si llegamos, porque no sabemos si tenemos clase el lunes que viene o no, porque parece que lo piensan decretar feriado,
tenemos de todas maneras la última clase. ¿Cómo? 17. No sé cuál es el lunes que ya me avisó Javier que hay un lunes menos, pero bueno. El lunes 20. ¿Cómo? El lunes 13 pasa viernes 18, o sea, 19, domingo y lunes 20. Y el 20 no tenemos clase. No, el lunes es la unidad. El lunes es nuestro, pero después hay otra cuestión. El jueves pasa del 13 al viernes 18. Bueno, gracias, porque yo ya no sé, porque como entre los paros y todo ya estoy bastante... Volvamos, no, yo sigo hasta el final, yo sigo hasta el final, mientras esté abierto acá yo vengo, así, a menos que sea feriado o que decreten que nadie abre, pero si no yo vengo, les digo por si me preguntan. Lo que no sé si voy a seguir la segunda mitad, les digo francamente, son los primeros en enterarse, se lo tengo que decir con toda honestidad, porque estoy trabajando un montón y estoy estudiando un montón, y realmente este fin de semana me conocí bastante y dije... lo voy a extrañar muchísimo si dejo, la verdad, pero tengo que estudiar, tengo que terminar una serie de trabajos que tengo comenzados y en muchas cosas. Es decir, me doy cuenta que no me he jubilado realmente, que sigo haciendo cosas con toda alegría, que me encantan, pero digo, tengo que tener más tiempo para estudiar. Y tengo que hacerme una pequeña intervención y todo, que la vengo prorrogando y demás, entonces es sacarme una cosa que molesta acá. ¿Pero cabe la posibilidad de reunirlo en otro salón, en otra institución? Esperemos, sigamos tranquilos. ¿Cómo? ¿Pedir el club español? Sí, pero ya se me han pedido muchísimos. Sí, pero vamos a ver, mira, porque esto está... por lo menos sigamos. No se tienen abajo. No. Que no vengan a decir que nos quedamos sin esto, tampoco gran cosa. Realmente te lo digo, ¿no? Sí, yo también. Pero acá hay que el estoicismo. ¿Por qué te crees que me puse a hablar de estoicismo y no lo tenía planeado como clase? Hay que seguir imperturbable porque si no, realmente te agotan. Todas las circunstancias mundiales. Prender el televisor, yo aparte digo, he llegado al sumum del idiota. El idiota es aquel que no se ocupa nada más que de lo particular, de lo personal, de ir en idioma, el inciso IT, ¿no? Digo, de momento no leo una noticia, ni pongo la televisión o noticiero, porque es agobiante. Es decir, acá, más allá, afuera, es agobiante. Entonces es una cosa que yo te... Afuera y adentro. Sí. No, pero a lo mejor todo el mes de julio, que sería el receso escolar, te tomas tu tiempo para hacer lo que tengas que hacer personal y continuar el otro trimestre y pedir otra institución con otra posibilidad de Bartolacci y Marcelo. Pasamos tranquilo. Amigo, vamos a seguir con una frase de Churchill que iba a decir vos. El pueblo te aclama, tenés que seguir. Eso es muy gracioso. Mira, yo acá tengo como axioma de vida dos frases de Churchill. Y esta, la que viene pertinente para este caso es: me pasé más de la mitad de mi vida preocupándome por cosas que nunca sucedieron. Cosas que yo tengo como axioma de vida, porque si no, por eso les digo, no nos demos manija, total ya uno a esta altura tenemos tantas marcas, tantas huellas y tanta experiencia como argentinos, como rosarinos, así, realmente, y como habitantes de este mundo que es bastante loco. Por eso, como Séneca, yo cuando estuve estudiando en España, me vino fantástico porque fue justo 2001-2002, entonces tengo un entrenamiento en el estoicismo brutal, porque volví y estaba tan rica, ya no me llegaba ningún impuesto debajo de la puerta en esa época, tenía el desayuno, estaba becada en una zona, como dicen ellas, muy pija, la zona, porque era en Mariano Cubí, pero me vino muy bien el entrenamiento mental para después bancarme todo lo que vino después, porque fue justo la Semana Santa del 2002, ahí llegué yo, estudié a la Mona, y realmente estudié el estoicismo, que cada vez que pasa algo que me sobrepasa, vuelvo al estoicismo y por eso se los transmito. Porque realmente es fundamental saber que, lo decía McMurrow, y todo pasará y nada quedará. ¿Se acuerdan de McMurrow? Que vuelvo a hablar con gente contemporánea. Y va a pasar. Bueno, pero le podemos agregar que existe una esperanza, que hay una continuidad, sí, y reconocer el hilo
De alianza. de fiesta. Sí. Es decir, vos dejas un hijo, una Bueno, sí. siempre hay que alimentar ese alma. No, aparte yo soy optimista, te Y digo en nos serio. seguimos alimentando de la literatura y la filosofía griega. Sí, pero vamos a leer ahora los dos prólogos, el de Medea y el de las troyanas. El de las troyanas no voy a hablar finalmente de las troyanas, pero quiero leerlo porque es el gran alegato antibélico. Yo les recomiendo, si les tengo que decir que tienen que leer de Eurípides, y lean Medea, lean las troyanas, lean Hécuba, que está totalmente relacionada con, porque es también otro relato antibélico, con una genialidad, es decir, escénica. Piensen que estos hombres descubrieron el teatro, que lo estaban haciendo, Acuérdense lo que les dije en otras clases, que nace un nuevo género literario, nace un nuevo hombre, que no es el héroe épico, sino un hombre trágico, por eso tiene tanta vigencia. Jean-Paul Sartre va a hacer su versión de las troyanas, Él en un momento dado dice, con esos coqueteos que tienen los intelectuales que tenemos, a veces los intelectuales, dice, bueno, los griegos ya nadie los lee, él lo leyó fantástico, Sartre lo leyó fantástico, Y hace su texto de las troyanas, pero también lea troyanas, Hécuba. Y el letra que es la más triste de todo. La letra a mí no me gusta tanto, pero toda la repetición de Sófocles, la temática de Sófocles, estoy de acuerdo. No, a mí lo que me gusta es las vacantes. Las vacantes porque las vacantes es una obra como para ser leída en la contemporaneidad también, porque habla del ver y ser visto. No hay ninguna tragedia que hable tanto del ver y ser visto que el juego entre Dionisos, el dios del vino y de lo racional, y Penteo, el rey racionalista, que no puede ver lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa muchas veces? Entonces, vamos a leer las troyanas, el prólogo, para que sepan de qué se trata. Yo como lector. Y vos, Mario, que es otro de los lectores así, que te voy a pedir que leas el prólogo de Medea, que vas a ser de nodriza. Es un gran actor, Mario, aunque disimula, Lo sé por experiencia. Les digo, como una vez en el taller hicieron él y Cristina Giraldi una representación de Aristófanes de Lisístrata que fue magistral. Disculpame, Mario, que te ponga así, pero te mereces. No sos como Nerón, podemos decir, sos un buen actor de acá. Así. Gonzalo, tenés el micrófono, ¿no? Sí. Tras la destrucción de Troya, Atenea y Poseidón deciden acabar con el ejército de los aqueos. ¿Podés leer para este lado esta? Gonzalo, detrás del escritorio, por favor. Gracias. Tras la destrucción de Troya, Atenea y Poseidón deciden acabar con el ejército de los aqueos. Él, a causa del afecto que tiene hacia la ciudad por haberla fundado, ella, por odio a los helenos, motivado por el ultrajante trato de Áyax hacia Casandra, los helenos sortearon a las mujeres cautivas de alto rango y las repartieron así: Casandra a Agamenón, Andrómada a Neoptólemo y Polixema a Aquiles. A esta la degollaron sobre la tumba de Aquiles y a Aficionacte lo arrojaron desde lo alto de la muralla. Menelao se llevó a Helena con vistas a matarla y Agamenón tomó a la profetisa como esposa. Hécabe, después de acusar a Helena y de llorar y atender a los cadáveres, fue conducida a la tienda de Odiseo y entregada a su servicio. Los hago leer sin preparar.
agradezco profundamente. A ver. Sí. Listo, Poseidón. Te hago hacer del dios Poseidón, Gonzalo. El dios del mar. Poseidón. Yo soy Poseidón y hasta aquí he venido tras dejar el Egeo, la salina profundidad del mar donde los coros de Nereida se despliegan con grandísima hermosura, la estela de sus pies. Desde el momento en que Febo y yo, con rectilíneas plomadas, edificamos las pétreas torres de esta tierra de Troya alrededor, en ningún momento de mis mientes se ha alejado el afecto por la ciudad de mis fricios, que ahora se ve reducida a humo y ceniza, perdida y devastada por las lanzas argivas. El hecho es que un foseo de Parnaso, Epeo, con artes de palas ensambló un caballo preñado de armas y lo condujo hasta el interior de las torres de defensa, carga de perdición. Por ese hecho, entre los hombres venideros, será llamado caballo de madera y cuyo interior encierra ocultas las lanzas. Los bosques están desiertos y los santuarios de los dioses se han venido abajo destilando sangre. Al pie de los grados del altar de Zeus doméstico ha caído muerto Príamo. En grandes cantidades y despojos frigios están siendo transportados a las naves aqueas. Aguardan contentos el viento favorable de popa, porque después de 10 años los helenos que partieron en expedición contra esta ciudad van a poder ver a sus esposas e hijos. Yo, por mi parte, toda vez que he sido vencido por la diosa Argiva Hera y por Atenea, que contribuyeron juntas a destruir a los fricios, también abandono la ilustre Ilion y mis altares, ya que cuando la soledad ocupa una ciudad para mal, languidece el cuidado a los dioses y ya no reciben culto. Resuena el escamandro con los lamentos numerosos de las cautivas sometidas al sorteo de sus amos. A unas les tocó el pueblo arcadio, a otras el Tesalio y las Teseidas, jefes de los atenienses. Señala unas tiendas. Las troyanas que no han sido sorteadas están bajo esas tiendas reservadas a los principales del ejército. Entre ellas se encuentra la Laconia, Trindárida, Helena, considerada prisionera con toda justicia. Mas, si alguien desea ver a esta desdichada, ahí está Hécabe, postrada ante las puertas de lágrimas e innúmeras derramadas por otros tantos innúmeros motivos. Su hija Polixena ha muerto, con gran valor, a sus espaldas, en el monumento fúnebre de Aquiles.
perecido también Príamo y sus hijos, y aquella que como delirante doncella consagró el soberano Apolo, a Casandra, la ha tomado Agamenón por la fuerza como esposa en secreto, a expensas de dejar a un lado lo divino y lo piadoso. Adiós pues, oh tú que otrora fuiste dichosa, adiós ciudad y pulidas fortificaciones. Si Palas, hija de Zeus, no hubiese causado tu completa destrucción, aún te erguirías en pie sobre tus cimientos. Entra Atenea por el... Fíjense que acá es tan tremendo lo que he leído, gracias Gonzalo, es tan tremendo lo que he leído, porque es alguien que acá está la cuestión que veíamos en Edipo, la peripecia. Hécuba era la reina de Troya, la que tenía, diríamos, todo solucionado. La mujer riquísima, porque Troya era una ciudad portuaria, que era el pasaje al Mar Negro, que era poderosísima con su marido Príamo, con sus hijos que tenían su casa alrededor, más de 50 hijos que tenían con las concubinas y todo, pero realmente fueron un matrimonio modelo del mundo oriental. Y ver todo destruido y a su hija más chica, de apenas aproximadamente 14 años, inmolada sobre la tumba de Aquiles. Es decir, fíjense que acá todas las mujeres se convierten en botín de guerra, se las reparten. Cuando nosotros veíamos la película Troya, que es una versión súper libre, hiper libre, lo único bueno para mí es ver cómo avanzamos los ejércitos que lo hicieron todo con computación, que uno se da cuenta ahí lo que eran las tribus aqueas, Acacuilla, o lo que nosotros llamamos griegos, yendo a atacar Troya, pero la versión es totalmente libre. Acá vemos una reina destruida con todas sus hijas y nueras repartidas entre los vencedores, y con su hija, su criatura adolescente, es realmente asesinada sobre la tumba de Aquiles, al cual estaba prometida. Como la que hubiese correspondido a Aquiles hubiese sido esa criaturita. Piensen que en Hécuba, la otra tragedia antibélica de Eurípides, aparece esa pobre anciana destruida, abrazada al cuerpo de una criatura más pequeña, tenía menos de 5 años Astianac, porque lo arrojan, como anticipaste vos recién, de las murallas de Troya, porque si no el día de mañana tenía que cumplir con la ley del talión. Esos asesinatos no son gratuitos, porque el día de mañana, así como Orestes tuvo el mandato de matar a la asesina de su padre, Astianac iba a tener que matar al asesino de su padre, de Héctor. Entonces es todo tan tremendo, pero acá vemos lo patético que es el gran resultado, estoy diciendo gran por tremendo, por monstruoso, de las guerras. Las víctimas son los ancianos, las mujeres y los niños. ¿Y qué pasó? Cuando Eurípides la estrena, les recuerda a los griegos, por eso lo quieren linchar, lo que ellos habían hecho en Mileto, en la isla de Milos, la isla que está debajo de la península griega, es decir, donde viene la zona donde descubrieron la Venus de Milo. ¿Y qué pasaba? Era un pueblo que estaba lo más bien, tranquilo, con sus ancianos, sus mujeres y demás, y los griegos, con su afán imperialista, los arrasaron. Los ancianos antes les habían planteado: vamos a hacer nuestra vida, no vamos a intervenir en lo de ustedes, pero déjennos seguir viviendo así. Cualquier relación con los mundos actuales, y no hablo solamente de un lugar, hablo de varios, no hablo solamente de Ucrania, lo único que le piden a los griegos, estos ancianos, es que los dejen vivir en su isla, que no van a intervenir, ni los van a atacar, ni nada por el estilo. Y ellos, con su afán imperialista, los aniquilan. ¿Qué hace Eurípides cuando trae las troyanas? Los hace recordar lo que acaban de hacer con la isla de Milo. Y a nadie eso del galardón no ofende, para mí es mentira, porque el que te dice la verdad te hace reconocer tus errores, ahí es cuando lo quieren linchar.
y él tiene que abrazarse la estatua de Dios. Yo creo que uno de los grandes alegatos antibélicos de la historia es las troyanas y Hécuba de Eurípides, y especialmente las troyanas, porque realmente te muestra la cuestión de la traición, aparte, el despojo, la aniquilación de la dignidad humana. Y piensen que lo que hemos estado viendo no es solamente el origen de la justicia, es, como dice el profesor Rodolfo Mondolfo, el origen de una conciencia moral. Es decir, cuando nosotros veíamos la semana pasada Antígona, en Antígona está el gran debate entre el Estado y la voluntad de gobernar y los derechos que tiene uno como cultura, su relación con la religión, con lo sagrado, con la familia, que se van a enfrentar a lo largo de toda la historia. Por algo se da Antígona en la Facultad de Derecho. Ciuro la daba siempre, Ciuro Caldani. Pero realmente es una obra que merece leerse porque están las nomos del Estado y las nomos de los seres humanos de las distintas comunidades, y eso sigue tan vigente como hace 2600 años. Y eso lo ve Sófocles por un lado y el despojo de la guerra lo ve Eurípides por el otro. Realmente había más tragediógrafos, en el banquete aparecen más tragediógrafos y demás, pero los que se han tenido son estos tres que son realmente geniales, porque siguen planteando lo que a mí me gusta de los griegos, que es lo que vos has estado diciendo. No sé tu nombre de pila. Graciela Cassiani, hemos compartido Sí. mesa con Corina Herrero Miranda. Exactamente, pero yo no me olvido, después digo por qué. Sí. Lo que Graciela pasa es que hace realmente. un tiempo que no nos vimos, Sí. pero recordando Funes es Sí. memorioso más. Sí, tenemos Se la borra la literatura. Pero en esta cuestión está ese despojo que marca, y esta cuestión de la tragedia humana, que es la condición humana, que ya lo hemos hablado, cómo seguir, cómo solucionar, que es un planteo de la historia de la humanidad. Entonces, en Medea, y ahora vamos al prólogo, vamos a ver no solamente que aparece la nodriza contándonos lo que va a pasar, y ya que lo nombramos a Shakespeare, pensemos en la importancia de los personajes secundarios en Shakespeare. La nodriza de Julieta. Exactamente, la nodriza de Julieta, los ayudantes del rey y demás, es decir, todas las traiciones que se producen, que van a marcar una nueva forma de representación también, ya desde los orígenes, de representación, porque el personaje secundario nos dice lo que el personaje principal no puede decir. Es decir, lo que no hubiese correspondido, y adquiere mucha más fuerza. En el Hipólito, cuando Fuerza se enamora de su hijastro, la que lo dice es la nodriza también. Tiene un papel preponderante la nodriza. Y acá la nodriza nos anuncia, nos anticipa que Medea, fíjense en la imagen, la herida de amor, no va a responder tranquilamente sobre esto. Porque le han hecho lo peor, es decir, la han traicionado en los juramentos que le había hecho Jasón. Es una mujer totalmente agredida, y estamos hablando de 2600 años antes. Medea era la sobrina de Circe y descendientes del Sol, como diciendo que tenía otros poderes extraordinarios. Pero es la mujer que ha sido agotada al máximo porque ella hizo de todo por Jasón. Cuando lo ayuda a conquistar el poder, que es el vellocino de oro. El vellocino de oro, que era simplemente un vellocino de oro, no, el que tenía el vellocino de oro tenía el poder. Y para después, cuando están huyendo, para que no los persiga, mata a su propio hermano Absirto y lo va descuartizando por el camino y lo va arrojando en distintos lugares, porque acá está la reconstrucción del cadáver para rendir los ritos funerarios, para que su padre se detenga. Es decir, lo ha ayudado a conquistar el poder, lo ha ayudado hasta matando a su hermano Absirto para que el padre no lo mate a él. Y después, cuando va a la corte donde está el tío de Jasón, que lo había mandado a conquistar el vellocino de oro porque sabía que era una muerte segura, ¿qué hace? Hasta tira a un cerdo viejo en un caldero hirviente y el cerdo sale realmente convertido en un cerdito. Inmediatamente le dice a las hijas que hagan lo mismo con su padre, por supuesto que cuando lo tiran al caldero se cocina vivo, ¿no? Cosa que se lo merecía, seamos claros, no tan violento, pero bueno, la ley del cañón a veces me sale también, porque lo habían mandado a la muerte, Entonces Medea ha hecho de todo, Acuérdense lo que después va a aparecer en Platón, en el Fedro y en el Fedón, es decir,
contabilizando lo que uno hace en el estado amoroso. Piensen que los griegos, aunque no se crea el amor, lo pusieron por todos lados. En el gimnasio, en la entrada, había una gran estatua de Eros. Y acá no hablamos solamente del erotismo sexual, sino que hablamos del Eros como el deseo, sin el cual nada es posible. Es decir, si no hay deseo, conmigo cuando hay gente que cuando empieza a decir no tengo ganas, cuando no hay deseo, ahí es cuando no hay motivación, decimos ahora, pero es mucho más que la motivación del deseo, una cosa mucho más compleja, ¿no? Que es extraordinaria. Bueno, acá tenemos a Medea y la nodriza que nos anuncia que Medea no se va a quedar tranquila. Y el pedagogo que aparece con los chicos así como dándonos toda una gradación que va hacia ese monstruoso hecho, pero que antes va previsto por un diálogo de Medea, un gran discurso para las mujeres de Corinto, diciéndole a todas las mujeres de Corinto lo terrible que es ser unas senos. Dice, si vos llegás a un lugar, ya lo dije hace unos momentos, tienes que hacer lo que te mandan y siempre vas a ser una extranjera. Y aparte la mujer está en total desventaja con los hombres. Lo dice hace 2600 años, ¿sí? 2500 exactamente. Después la vamos a ver a Medea peleándose con Jasón, reclamándole todo, y Jasón zafando, zafando, como diciendo que ha tenido la suerte, que se ponga contenta, porque él va a estar casado con y va a ser rey del lugar. Cuando la han mandado al exilio, y ella, que es habilísima, hace que la dejen 2 días más, le dice a Creonte, el padre de Glauce, que la deje 2 días más, y ahí es cuando manda a sus hijos con un vestido bellísimo y una corona que apenas se lo pone Glauce, se abraza con ese, se quema viva. Fíjense toda la coherencia de la obra, ¿no? Porque ¿qué pasa? Acá está la pasión que quema, la pasión de la ira, de la furia de Medea. Si no podría haberla matado como en Fedra, que Fedra, la enamorada de Hipólito, se atraviesa con la espada del mismo Hipólito. Acá, es decir, a Fedra la pasión la ha aniquilado hasta las entrañas. Acá, lo que desea Medea es quemarla viva y lo logra. Quema todo, lo queman al padre y todo cuando quiere auxiliarla. Es decir, está en la furia y está la representación impecable de ese término polisémico que es el fuego de la pasión humana, el fuego de la destrucción, el fuego de la aniquilación. El fuego es un término polisémico, también el fuego de la creación artística, también el fuego prometeico, también el fuego de la ciencia. Es realmente un símbolo maravilloso. Pero en este caso es la pasión humana en su desborde más total, cuando te aniquila y hace que aniquiles al otro. Entonces, en esta cuestión, vamos a ver que es tan hábil Medea que hasta se lo encuentra a Egeo, al rey Egeo de Atenas, y Egeo no podía tener hijos. Entonces, Medea le dice que sí, que ella lo va a hacer, que tenga hijos, con tal de que le dé un lugar cuando ella se vaya de ahí de Corinto. O sea, podríamos decir que se asegura hasta el futuro. Es tan sagaz que se asegura un espacio para estar. Y cuando se va, la obra termina con Medea yéndose en el carro de Helios, en el carro del sol. Pero va a profetizar lo que va a pasar con Jasón. Porque lo que ha hecho Jasón es una traición total. Es decir, Medea, sus respuestas, su venganza es tremenda. Pero había razones. Estaba la cuestión del juramento. Y en la antigüedad, ese es otro de los primeros elementos de la justicia, juraban los dioses mismos ante la laguna Estigia. La laguna Estigia es una laguna horrible que existía, no sé si seguirá existiendo. Y también había una laguna Estigia al lado del Hades. Cuando no se podía jurar en vano, porque ahí los dioses eran, ya terminamos, los dioses eran también castigados. No se puede romper el juramento. Fíjense, lo digo con los puntos suspensivos. La clase que viene, vamos a revisar esto, vamos a ver si anda el cañón. Y muchísimas gracias por la paciencia de hoy, que ha sido un día arduo. Gracias. Nos vemos. Ojo con las pasiones.
Dame tu... No, está mal. ¿Cómo se escribe? Magaliau, así yo te lo escribo para acá. Magaliau con E al final, Y yo se lo paso a Javier y te los manda. Los anteriores, Magaliau, @ Chao, gracias. Chao, gracias a vos. Magaliau, @hotmail.com. Seguimos con lo mismo la clase que viene, Entonces. No, sin la D, así. Allá, sin la D. Entonces, yo te mando algo. Sí, mándame, decime, soy tu alumna de adultos mayores, con minúscula, por supuesto, todo, ¿no? Sí, perfecto, sí. A ver si te